Seguimos en el sub y baja y ahora para hablar de economía. En realidad, para que Emiliano Colombo, que nos visita, economista de la Gran Macro y es docente de la Universidad de Moneno, gracias por venir, Emiliano. Digo, de alguna manera intente generar un contrapunto entre muchos de los datos que empiezan a trascender en diferentes medios de comunicación en relación a la economía. Algunos análisis hablan de que hay una caída fuerte de la actividad. ¿Vos coincidís con eso, Emiliano? Bueno, lo que hubo en estos primeros 3 meses sí fue como podríamos decir, un verano atípico, teniendo en cuenta que la economía se vio, podríamos decir, convulsionada por una serie de medidas que golpearon, ¿sí? en ciertas variables, por ejemplo, el consumo, el salario real. Me refiero principalmente a la devaluación que se observó en enero pasado. Junto con la devaluación hubo una suba en la tasa de interés importante. Eso que trajo aparejado, en primer lugar, un incremento en el nivel de precios por encima de lo que se venía observando, ¿sí? Principalmente el incremento de precios se dio por este movimiento del tipo de cambio. Por lo tanto, uno observó, por ejemplo, que los electrodomésticos, autos, muchos de los artículos importados fue lo que más subió en estos primeros 3 meses. Más que los alimentos, subieron estos artículos, los medicamentos. ¿Qué pasa? Los salarios venían todavía, la mayoría de los trabajadores, hasta recién abril, mayo, que cuando se empiezan a renegociar los salarios, vienen con los salarios del año 2013. Por lo tanto, este aumento en el incremento en los precios golpeó el salario real y, por lo tanto, hubo una reducción en el consumo, ¿sí? También esto, como lo dije anteriormente, los consumidores sufrieron un recorte importante en los planes de financiación. Muchos de los sectores que se retrayeron las ventas, autos, motos, también toda la parte de electrodomésticos, se redujo fuerte ese consumo, pero en parte también porque se redujeron los planes de financiación, en el cual soportaban mucho las ventas. No solamente se compraban contado, sino hasta el 40-50% de las compras de estos sectores estaban lo que se llama apalancado por el crédito. Además de la pérdida de poder adquisitivo, hay una sensación de temerosidad muy fuerte en lo que puede llegar a ocurrir y obviamente el consumo se modifica. Vos comprás las necesidades básicas y lo otro lo dejás para más adelante. Pero tengo una pregunta. Porque por aquí han pasado otros compañeros tuyos del mismo sector y hemos analizado mucho cuando todavía no se había hecho la devaluación, si era necesario hacerlo, con aquella disparada del dólar, que no terminaban de encontrarle cómo agarrarla a esa situación. ¿Hay una autocrítica, en lo que hace haber esperado tanto tiempo para terminar tomando una medida? No en la dimensión de muchos sectores que la reclamaban, y por ahí eso es bueno, pero sí en el tiempo, porque quizás si se hubiera hecho de otra manera o antes, el cimbronazo hubiera sido menor. Y lo que pasa es lo siguiente: cuando se toman este tipo de medidas, creo que es la última medida, la menos deseable, vamos a decir la verdad, para cualquier gobierno y hasta para los propios consumidores. Digamos que en el cual uno sabe que luego de una devaluación hay un corrimiento de precios importante, un aumento de los precios y una caída del salario. Lo que se hubo es una gran tensión en el mercado cambiario, es decir, el año pasado hay que tener en cuenta que muchos del sector agropecuario no vendían la soja, por lo tanto no había mucha oferta en el mercado de divisas. Para que la gente entienda, no hay mucha oferta y la demanda seguía bastante elevada. Por lo tanto, una demanda que era muy alta, no aparecían los dólares, eso era el escenario del año pasado, y el Banco Central, ¿qué tenía que hacer para mantener el valor del dólar? Tenía que salir a vender reservas. Las reservas no solo se usan, para mantener el valor del cambio, sino también se usan para hacer pago al exterior de automóviles, medicamentos. Las empresas puedan girar sus divisas para realmente pagar sus créditos, para un montón de cosas. Por lo tanto, el costo, de mantener el valor del cambio sin modificarlo era muy alto. ¿Por qué? Porque se pretendían muchas reservas. Se llegó un momento en el cual había que... El colchón ya exactamente, cada vez más chiquitito. Se había reducido mucho y había que, podríamos tener una solución a esa cadena de reservas que iba a ser peor si seguía. Por lo tanto, lo que se llama restablecer un poco ese equilibrio entre la oferta y la demanda fuese subir el tipo de cambio. De hecho, eso es lo que pasó. Se subió el tipo de cambio, pero ojo, hay que remarcarlo. No se subió el valor de cambio como otros sectores querían. Y esto me parece que es muy importante, porque en esa puja, porque son pujas de poder, muchos querían el dólar a 10, 12, 13 pesos para hacer jugosas ganancias. Eso tampoco no ocurrió y eso es muy importante porque esa mega devaluación que muchos sectores propulgaban y que no estaban liquidando las divisas
y que querían ese valor de cambio no se produjo. Ahora, ¿qué se está pensando para reactivar la economía? Porque digo, no se puede negar índices de caída en lo que tiene que ver con la producción, de la actividad industrial, incluso también que se ven los servicios, por esto mismo que estamos viendo, ¿no? Digo, ¿qué es lo que están planificando para hacer resurgir ese movimiento? Mira, lo que hay, yo creo, evidentemente, que es en este segundo trimestre, a partir de abril, una recomposición de los salarios reales. Es decir, lo que estaba diciendo, en estos primeros trimestres... ¿Hay una apuesta que sea el 30% como máximo de la inflación? Mirá, ¿qué número crees que...? Digo, mirá, porque ahora podemos hablar de inflación tranquilamente porque hay una aceptación, hay un cambio de mando en este sentido. Creo que además que hay una estrategia por parte del oficialismo, la idea de aceptar la inflación de estos meses, apostando a que empiece a descender en los próximos con la credibilidad recuperada. Ahora vamos a ese escenario ese que ustedes esperan. Yo creo que este primer trimestre la inflación fue inusitadamente alta, pero producto de la devaluación. Ahora lo que se va a observar... Algunos van a decir que no, algunos van a decir que es tan alta que el año anterior con otra forma de medir. No, el problema es digamos, el impulso inflacionario en este primer trimestre está explicada mayoritariamente por el tema devaluatorio. Ahora en abril, mayo, se va a ver una desaceleración. ¿Por qué? Porque el dólar quedó planchado en 8 pesos, casi el mismo nivel que fines de enero. Es decir, estamos hablando de casi 3 meses de estabilidad. Una mala noticia también termina siendo buena en algún sentido. Digo, al perder vos poder adquisitivo, también lo que tiene que ver con la demanda disminuye. Por lo tanto, la oferta tiene que ver de qué manera se readapta a esa nueva situación. Bueno, yo creo que esta estabilidad del dólar ayuda y mucho para desacelerar los precios en estos trimestres en el cual empieza a haber la recomposición salarial. La mayoría de los sindicatos cerraron paritarias en torno del 30%, no hubo ningún techo salarial que se dijo que se iba a ver. Eso es discutible, pero bueno. Cerraron, la mayoría del empleo privado cerró en el torno del 30%, se van a estar efectivizando en abril y mayo estos aumentos, por lo tanto, estacionalmente, es decir, siempre entre abril y junio, hay incrementos salariales en la mayoría de los trabajadores registrados que le ganan siempre a la inflación en este trimestre. Por lo tanto, eso va a haber una recuperación importante del consumo por el salario real. Y el segundo canal que vos bien mencionás para recuperar el consumo tiene que ver con que se están observando, primero en el Banco Central, una pequeña leve baja en las tasas de interés, y esto ha ayudado que nuevamente están apareciendo de a poco nuevamente los planes de financiación a 12 cuotas sin interés. Esto es importante, nuevamente lo quiero recalcar. Mucho del consumo en la Argentina estaba fogoneado por el crédito, un crédito que iba a 12, 24 cuotas sin interés y la gente realmente consumía. Esto se había cortado en este primer trimestre y de a poco está reapareciendo en un contexto, nuevamente lo recalco, en el cual el Banco Central está intentando deshacer estas fuertes subas en las tasas de interés, que en su momento sirvió para acomodar y para planchar las expectativas devaluatorias y se consiguió. Eso tiene algunos costos en términos de actividad económica. Bueno, lo que está tratando el Banco Central ahora es deshacer un poco de eso, darle un poco más aire a la actividad económica, nuevamente lo digo, junto con una mejora en el salario real que va a apalancar el consumo. Le abrieron las puertas a un técnico y un hombre que conoce del oficio y cómo se mueve el sector. Por ahí eso está bueno también, ¿no? Reconocer que no todo es para un mismo lado, sino que a veces hay que saber negociar con algunas situaciones y no creer que la única verdad es la que tiene uno. Te hago la última sobre el tema de la pobreza, porque hoy por hoy hay un debate. Se habla incluso que, entre comillas, se quiere desaparecer la pobreza, discusiones que por ahí no van al fondo y terminan en la superficie, y lo cual no le hace bien al debate. Pero vos tenés mediciones con el tema de la pobreza, porque este gobierno ha intentado generar políticas sociales muy fuertes al respecto. Sin embargo, me parece que hay un colchón que no se ha podido perforar en lo que tiene que ver con la pobreza y la indigencia. Bueno, el tema de la pobreza en nuestro país es claro, hubo un descenso muy pronunciado desde el pico del año 2002 de devaluación y la fuerte aumento en los precios de alimentos, que principalmente catapultó a más de la mitad de los argentinos en la pobreza, hasta más o menos mediados del 2007, donde la pobreza se estabilizó más o menos en un 25-27%. ¿Qué datos uno puede tomar? 25% de pobreza en nuestro país. Entre 25 y el 27%. Estamos hablando de 4 millones, 5 millones de personas, fuerte. Es más o menos las estimaciones que, por ejemplo, maneja la Universidad Católica Argentina, que tiene, obviamente, no se pueden comparar las metodologías porque es una metodología totalmente aparte de la INDEC. Social, exactamente, es decir, tiene sus propios encuestadores, sus propios índices de precios, pero digamos, es una medida alternativa en la cual uno puede tomar. Es decir, no es del 35 al 40% que tienen otra gente. Por eso digo, qué difícil perforar ese porcentaje. Yo creo que ya tiene que ver más cuestiones de carácter estructural, digamos, ¿no? Aquí hubo una gran política de gobierno
respecto a la asignación universal por hijo, la ampliación de los derechos a los jubilados, es decir, mucha política de inclusión social que hizo también bajar mucho la pobreza. Luego ya tiene que ver con otros aspectos que tiene que ver con el trabajo informal, es decir, muchos trabajadores que hoy trabajan, ¿no? 8 o 9 horas por día, pero no le alcanza con su salario cubrir las necesidades básicas de una familia, principalmente porque tienen ingresos de 3.000, 3.200 pesos y están por debajo de lo que se llama una canasta de pobreza. Mucho también personas que no tienen empleo o empleo de muy baja calidad. Entonces estamos hablando ya de otras políticas más selectivas para reducir más la pobreza. Y lo difícil de incluir a muchos sectores que quedaron fuera del sistema de producción durante Exactamente, mucho tiempo, muchas personas que no tienen hoy por hoy, por ejemplo, la capacidad de insertarse. Me refiero a las cualidades técnicas que hoy se demandan en el mercado. Y aparte de una zona del conurbano como Moreno, lo vivirás y lo palparás en el rol académico también. Claro, exactamente. Entonces yo creo que la agenda, digamos, podríamos decir, yo creo que es llegar a estas políticas puntuales. Una de ellas yo creo que es muy buena, es la nueva ley de blanqueo para los trabajadores. Yo creo que es muy importante que se implemente. No creo que una ley solucione todo el problema, pero puede ayudar. No, exactamente, es ayudar, es empezar a focalizar parte por parte, porque una gran parte de los trabajadores informales, que estamos diciendo, se encuentran bajo la línea de pobreza, no pueden estar en blanco y por lo tanto no pueden tener un ingreso superior a lo que tienen sus pares. Eso lo podría, por ejemplo, sacar de la línea de pobreza si blanquean a ese personal. Por lo tanto, hay que convencer a los empresarios también. Emiliano, gracias por estar aquí.